Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué gran gozo, qué gran motivo de alegría nuevamente volvernos a encontrar con cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Hoy aquí en nuestro diálogo profético tenemos el estudio del libro de Daniel y específicamente estamos en el capítulo 10 del libro de Daniel, un capítulo maravilloso realmente. Y vemos que en todo esto Dios siempre está en control. En Dios tenemos esa esperanza maravillosa. Y en el capítulo 10 aquí estamos hablando del conflicto grande o el gran conflicto. Aquí el mensajero celestial corre el telón y revela a Daniel la guerra cósmica. Y pues es lo que está transcurriendo, como bien decimos, tras bambalinas en la historia humana. En cuanto a Daniel, al ver todo esto, su actitud es la que más nos encanta, una actitud de oración. Él comienza a interceder prácticamente por lo que estaba sucediendo, por lo que él prácticamente estaba siendo, se le estaba siendo revelado. Y aquí, al comenzar esto, se inicia una gran batalla espiritual entre el cielo y la tierra, mis queridos hermanos. Y de eso vamos a hablar hoy, ese gran conflicto, el conflicto entre el cielo y la tierra. Y quiero decirles a ustedes, aquí estos seres celestiales comienzan esa gran lucha. Y pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y la alegría más grande es poder compartir con nuestros hermanos los principios de la palabra de Dios. Queremos darles la bienvenida, queridos amigos, a este momento de estudio de la palabra de Dios, de nuestra escuela bíblica que tenemos todos los sábados y que en esta ocasión dedicamos al estudio de Daniel capítulo 10. Estudio fascinante porque hay varios asuntos que se conectan allí y es la oración intercesora que Daniel hace por cierto periodo de tiempo, que es el mismo periodo de tiempo en el que el ángel Gabriel libra una tremenda lucha espiritual. La pregunta es, ¿con quién pelea él? ¿Contra un rey o contra algo diferente de un rey? Es decir, un ser sobrenatural. Eso queremos mirar ahora y ver cómo podemos participar y queremos o deseamos imitar a Daniel en las oraciones intercesoras. Amigos, es tan importante mirar en esta porción bíblica que el pueblo de Dios puede colaborar con el Señor. Están los ángeles intercediendo, obrando a favor del pueblo de Dios, pero nosotros como criaturas, hijos del Señor, podemos también apoyar con nuestras oraciones en este gran conflicto que se manifiesta, como dijo Benedicto, tras bambalinas que uno observa, gracias a Daniel 10, qué ocurre en el mundo espiritual. Pastor, aquí, queremos una oración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, oh Dios, por tus bendiciones, gracias por tus cuidados. Podemos ver, oh Dios, que el mundo anda en grande conflicto. Señor, vemos que tu palabra se está cumpliendo tal como tú lo indicaste por medio de tus profetas. Permítenos hoy, oh Dios, ver ese momento en el cual estamos viviendo. Alumbra nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para poder comprender más claramente el papel que hoy tenemos que hacer. Señor, nos encomendamos a ti en este momento tan difícil y oramos, Señor, para que el Señor Jesús, nuestro gran comandante, sea el que en este momento libre las batallas por nosotros. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos aquí. Daniel 10, capítulo 10, verso 20. Leamos, por favor. Daniel 10, capítulo 20. Entonces, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le hace una pregunta. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pastor, aquí hay algo bien interesante. ¿Sabes? Dice, ¿por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Vamos a ver quién es ese príncipe. Y también dice que al terminar de este pleito, tiene que ir al príncipe de Grecia. ¿Cómo está ese asunto, pastor? Bien, en primer lugar, amigos, vamos a hacer un estudio de la palabra príncipe según la palabra hebrea, zar, y lo que ella significa a lo largo de todo el texto del Antiguo Testamento. Pero antes,
les invito a que observemos que Daniel está entrando en un gran conflicto. Lo dice el versículo 1, Daniel 10:1. Leamos ese texto. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Conflicto grande. En ese conflicto, él participa en oración y ayuno. Notemos las 3 semanas, siguientes versículos. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y entonces, a continuación, aparece este momento en que se encuentra en el mes primero, en tal lugar, y la visión majestuosa del Hijo de Dios, versículos 5 y 6. Poco después aparece otro ser soberano también fuerte, que es el ángel Gabriel, revestido de forma humana, quien habla, y allí entre ese digno ser primero, que en el libro de Daniel se le va a llamar el príncipe de los príncipes, Sar, Miguel, el Nuevo Testamento le llamará arcángel. Luego vamos a estudiar esta palabra Sar, pero permítame decir que entre ellos dos, ese ser majestuoso de Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6, y el ángel Gabriel, van a revelar ellos a Daniel, especialmente Gabriel, ese gran conflicto. Y allí es, amigos, cuando queremos ver, para esto vemos el capítulo 10, versículo, primeramente el 12, cómo un ser humano puede mover el brazo de Dios. Amigos, este es un tema apasionante que lo vamos a mirar. Les queremos decir, desde mañana domingo deseamos iniciar 3 semanas de ayuno y oración, tal como hizo Daniel, buscar a Dios, estudiar la palabra y sobre todo en vista de este muy grave conflicto mundial que estamos teniendo. Ahí tenemos una promoción respecto del coronavirus. Así que les invitamos a los amigos que están sintonizando que se conecten, que estén conectados aquí con esta producción de Olam 7, porque estamos preparando programación que tiene que ver con este tema, imitando a Daniel capítulo 10, que es lo que queremos ver de qué trata. Bien, veamos en el versículo 12, amigos, esas palabras tan de aliento, tan alicientes, que dice que Gabriel da palabras de saludo, bienvenida a Daniel, pero miren en qué términos. 10, 12. Entonces me dice Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras lo movieron al ángel Gabriel, lo mandaron del cielo acá. Amigos, ¿cómo podemos lograr esto? Eso queremos estudiar en estas 3 semanas, para que veamos que hay poder de Dios cuando el creyente se le parece a Daniel, cuando hace las cosas correctas, como Dios quiere que se haga. Y entonces a continuación, versículo 13, miren allí, y ahí estudiamos la palabra príncipe. Leemos el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, las mismas 3 semanas que Daniel estaba en ayuno y oración. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, la traducción más correcta acá en el contexto es el primero de los primeros príncipes. Esa es la palabra principal, es Rishon, que significa primero, y la otra es Ahad, que significa uno, eso está correcto. Pero amigos, pensando en los días de la creación, cuando dice el texto bíblico que fue el día 1, recuerdan, primer día, segundo día, tercer día, al primero le llama Ahad, día 1. Bueno, ese es el primero. Acá tenemos uno, es la misma palabra, pero con el significado de el primero de los primeros príncipes. Es decir, era el primerísimo, entre todos los príncipes, que los hay varios en el cielo, jefes, en fin, el primerísimo, él es el que viene, Miguel. Y entonces fortalece a Gabriel para vencer a ese príncipe. Y luego dice el texto, termina en el versículo 13, que Gabriel se quedó con los reyes de Persia. Ahora sí ya puede descansar, esos reyes pueden descansar. La pregunta es, ¿quién es ese príncipe, amigos? Fue la pregunta inicial que trajo Benedicto. Primeramente, al estudiar la palabra príncipe en el Antiguo Testamento, Sar tiene varios significados, pero nunca significa rey. Sea significado humano, como por ejemplo 39.1 de Génesis, refiriéndose a Potifar, el esposo cuya esposa tentó a José. Fíjese allí, vamos a leer la versión de la Reina Valera antigua, ahí está.
Lo traduce muy bonito porque da un detalle adicional de Potifar, que era eunuco, sarís se dice en hebreo. Leo, y llevado José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco o sarís de Faraón, capitán, zar de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas, que lo habían llevado allá a José. Así que zar significa capitán, oficial, e incluso aquellos que rodearon a Asuero. Esther, nos acordamos capítulo 1 cuando Asuero se molestó porque su esposa Basti no bailó desnuda como pretendía el rey para lucir la belleza de su mujer, y entonces los consejeros son llamados zares también. Así que en cuanto al lado humano, el zar es todo aquello que sea capitán, oficial, un príncipe incluso también, pero nunca rey. Pero del lado sobrenatural, así que estamos hablando del lado humano, tiene varios significados de jefes, gobernantes, hay Biblias que lo traducen así. Pero del lado sobrenatural, ahora sí, es un príncipe al lado sobrenatural. Amigos, humanamente no es rey, sobrenaturalmente es un príncipe. Así que está correctamente traducida la expresión que Daniel 10:13, que Gabriel fue contra el príncipe sobrenatural del reino de Persia. ¿Quién es, amigos, ese príncipe sobrenatural del reino de Persia? Los demonios. ¿Queremos ver un zar, un príncipe del lado de Dios? Verémoslo en Josué capítulo 5, 13, 14. Ahí aparece un personaje extraño para Josué. Él pregunta, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? Porque Josué preparándose para la batalla contra Jericó. Miremos la expresión allí. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el visitante responde, no, mas como zar del ejército de Jehová he venido hasta ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. Y le pregunta, ¿qué dice mi Señor? Y ya conocemos el texto que el zar, ese príncipe que es Cristo, le ordena sacarse los zapatos para adorar mejor. Amigos, este mismo príncipe aparece en Daniel, capítulos pares. Daniel 8, Daniel 10 y Daniel 12. Esto es el zar contra el cual el cuerno pequeño pelea, que es Cristo. Capítulo 10 es Miguel y capítulo 12, allí ya nos dice el nombre de Miguel. O sea, este zar es el que lucha a favor del pueblo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero el otro zar es un demonio, es el príncipe sobrenatural del reino de Persia. Por eso es que luego en 10:13 al final dice Gabriel se quedó con los reyes, ahora sí está con los reyes. ¿Qué había pasado, amigos? Esto es lo que vamos a escuchar ahora. Es que Ciro, recuerden que la profecía dice, el texto, que en el tercer año de Ciro, así que Ciro estaba teniendo una gravísima lucha en su cabeza. ¿Qué tipo de lucha? Nos revela la Biblia también. Y entonces la intercesión de Daniel por 3 semanas, colaborando, orando. Allí mientras Ciro, su jefe, el rey, tenía muchas cosas en la cabeza, y el demonio punzando, y Gabriel, que viene gracias a las oraciones intercesoras de este siervo. Y luego Gabriel, viendo que era muy fuerte la presión, pide ayuda, viene Cristo mismo, y entonces ya zanja la cuestión. Amigos, una historia fascinante de lo que ustedes y yo podemos hacer por nuestras autoridades, por nuestras gentes, cuando nos disponemos a orar intercesoramente, como lo hizo Daniel. Amén. Pastor, vemos la importancia de una iglesia intercesora realmente más para este tiempo, porque estamos librando un gran conflicto. Así es. Entre el bien y el mal. Y aquí tengo un comentario, dice, me siento impulsada a exhortar a las iglesias a despertar del sueño, dice, imagínense, ¿no? O sea, entre otras cosas, las iglesias están en un letargo espiritual. Amén. Prácticamente. Debemos luchar contra adversarios invisibles, es lo que está pasando ahora, pastor, y sobrenaturales. Hemos de ponernos toda la armadura de Dios a fin de que podamos estar preparados para la batalla que tendremos que pelear diariamente. Mis queridos hermanos, esa es una lucha diaria hasta el final. Amén. O sea, realmente, si yo les puedo decir que esta es una lucha que va a terminar pronto, mis queridos hermanos, es hasta el final, en la segunda venida de Cristo. Por eso hay un pueblo intercesor, que Dios pueda mover su mano gracias a este pueblo de rodillas. Y esto es el llamado de esos 21 días que nosotros vamos a comenzar a partir de mañana. Va a ser una gran bendición. Y ahí está la cita bíblica prácticamente.
Entonces dice esto, miren qué cosa más importante, dice, exhorto a quienes han recibido luz y conocimientos a orar más fervientemente. De eso se trata, mis queridos hermanos, esta propuesta de 21 días, que es orar para mover el brazo de Dios. Y no solo eso, cómo orar con entendimiento, pastor. Son los puntos que vamos a tratar en todo esto. ¿Por qué razón? Dice acá, ahí en Jueces capítulo 5, verso 23. Vamos a Jueces capítulo 5 y verso 23, ahí estamos leyendo prácticamente lo exhorto a quienes han recibido luz, dice. Pero ahora vamos a Jueces capítulo 5, 23, leamos por favor. ¿Quiénes son estos enemigos? Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Mire qué cita más impresionante, al socorro de Jehová contra los fuertes. Por eso, mis queridos hermanos, es esta invitación de 21 días, venir al socorro de Jehová. Amigos, vamos a poner la cita anterior que hablaba que habíamos leído allí, que se la pone a continuación, para que notemos un detalle de poderes demoníacos. Ahí la tenemos. Fíjense, amigos, porque quiero ver un poquito más lo que pasó con Daniel y hacer la aplicación para nuestros días. Cuando dice allí, exhorto a quienes han recibido luz y conocimiento a orar más fervientemente y a acudir al socorro de Jehová contra los fuertes. Y se puso el texto de Jueces 5:23, que el ángel dice, maldigan a esa gente que no vinieron al socorro de Jehová. Dice, ¿y quiénes son esos fuertes enemigos? Son los poderes que en los días de Daniel, poderes demoníacos, trataron de impedir que los mensajeros celestiales convencieran al rey de Persia acerca de la obra que tenían que hacer. ¿Qué obra, amigos? El rey persa, acordémonos, en su primer año de gobierno, año 538, el primer año de Darío de Media, 539, cuando cae Babilonia. El año siguiente, pues, ya entra Ciro. Y Ciro, apenas entra, da la orden que aparece en Esdras capítulo 1, la orden de repatriación. En esa orden, amigos, tercer año, nos dice acá, entonces estamos hablando año 536, está este conflicto. La orden era reconstruir el templo de Jerusalén. Pero hay aquí que en Esdras capítulo 4, los enemigos, los samaritanos, los vecinos, se oponen, no quieren la reconstrucción y traban tanto que envían un mensajeros que van a ver al rey Ciro. El rey Ciro recibe esta comitiva de samaritanos enemigos y entonces ahí entra el conflicto de los 21 días en Ciro de qué hacer, si detener esa obra o avanzar con la obra, y Daniel intercediendo. Eso es el contexto de esta historia. Recuerden, Esdras 4, 1 en adelante, se nos cuenta la oposición. Ahora, permítame hacer la aplicación. Amigos, no imaginamos eventos que aparezcan, que traben, demonios que aprovechan, y un creyente que está dormido, confiado, él canta, alaba, va al culto, participa con los hermanos, se dan saluditos y cuánta cosa. Y los enemigos, Satanás, haciendo lo posible para hundir a la raza humana, al pueblo de Dios, y en eso, en el conflicto, donde poderes demoníacos, como hicieron con Ciro. Pregunto, amigos, ¿Daniel acaso sabía que se estaban oponiendo? Posiblemente le mandaban informes. Sí, pero que vino una delegación directa de los samaritanos para enfrentar a Ciro y decirle, Ciro, este es el grave problema que tenemos con esa gente, impídelos, etcétera, etcétera. Eso nos lo va a contar Esdras 4. Ok, cuando aparece esa gente, imaginemos a Daniel, dormido, distraído, entreteniéndose, gastando el tiempo. Pues de hecho estaba ocupado con los asuntos del rey. ¿Estaba justificado o no para estar? Sí, Tantos claro. problemas, entonces Dios diría, ¿quién va a ayudar a los ángeles leales? Amigos, los ángeles, uno diría, es que Dios ama a su pueblo, ordena a los ángeles que vengan y pelean contra los demonios. Amigos, no es tan así. Dios tiene todo el poder de mandar a los ángeles, pero Satanás tiene sus reclamos. Cuando el pueblo no está orando, ¿qué ángeles puede Dios enviar cuando no hay interés de parte del pueblo de Dios? Mírenlo, vamos a leerlo en Lucas capítulo 18. Leamos ese texto acerca de la oración del pueblo al cual Dios le ordena a orar. Y miren cómo termina, flojo, cuando el pueblo se cansó de orar, dejó de orar, y en eso aparece algo inesperado. Miremoslo, Lucas 18, 1 en adelante.
También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, nunca desmayar. Parábola que nos es conocida, la de la viuda injusta, la viuda careciente y el juez injusto. Siguientes versículos. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, como esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me termine la paciencia. Jesús saca su lección. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, que es justo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero miren el desenlace, amigos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuya hora nadie sabe, hallará fe en la tierra, no de los paganos, está hablando de la iglesia, de aquella gente que al comienzo se les dijo: oren, oren, oren. Tomen el ejemplo de la viuda que insistió, el juez que aunque era malo, bueno, Dios cuánto que es más bueno, no va a dar, pero el pueblo deja de orar. Y en un momento inesperado, así como pasó con Ciro, nadie esperaba que esta gente enviara la comitiva. Daniel estaba con sus trabajos, pero cuando apareció la emergencia allí de la comitiva contra los israelitas, hablando con Ciro para desestimar la orden, para tirar abajo el edicto de reconstrucción del templo, y Ciro tenía que tomar decisiones. Les llevó 3 semanas, amigos, pero gracias a la oración de un hombre que estaba despierto, vigilante, Daniel. Así tenemos que estar nosotros. Por eso el plan de tener estas 3 semanas, de dialogar juntos, de orar, de despertar, para que nuestras oraciones sean como las de Daniel, poderosas. Tienen contenido, hay lecciones que tenemos que extraer de la experiencia de Daniel, para que Dios nos escuche, no solamente por el coronavirus, amigos. Por supuesto que es el principal motivo, pero hay un motivo superior. Yo creo que Dios mandó a propósito eso, ¿verdad? Claro que sí, amigos. ¿Verdad? Tiene que despertarnos el Señor. Tiene que despertarnos, pastor, realmente. Yo creo que el Señor, no hay otra manera. Si así no despertamos, dígame, ¿a dónde vamos a llegar? Aquí están, bueno, ya hay tantas cosas, pues, ¿verdad? Tantas profecías que se van a y las vamos a mirar oportunamente. Así es. Hay algo bien importante en todo esto, y por qué razón es el llamado a los 21 días. Tenemos que despertar realmente a aquellos que han recibido gran luz, dice el Señor. Y ese es el llamado a usted también. Y no importa, me agrada realmente que muchas iglesias, no importa la denominación, ayer lo dijimos. Aquí no estamos en el asunto de mi bandera o tu bandera, estamos en el asunto de los negocios del Señor. ¿Por qué razón? Tenemos una gran obra que hacer, pastor: proclamar la segunda venida de Cristo. Y no solo esto, tenemos que preparar a un pueblo. Ese es el asunto. El mensaje de Dios es que nadie tiene que perecer en este asunto. Y Dios de una u otra manera está haciendo llamados emergentes. Y este es un llamado de emergencia prácticamente. ¿Por qué razón? Aquí hay una comparación. Dice, esta obra tiene que ser similar a la que hizo Juan el Bautista, pastor. ¿Cuál era la obra de Juan el Bautista? Justamente el precursor, nuestro Señor Jesucristo. Él iba a venir por primera vez. Y nosotros hoy en día hemos de proclamar, dice, al mundo el mensaje: cercano está el día grande de Jehová. Día terrible, pastor. Eso lo vemos nosotros ahí en Sofonías, en Amós. Ahí están las citas bíblicas. Por ejemplo, Sofonías 1:14. Leamos Sofonías 1:14. Y dice acá: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. O sea, no es para mucho tiempo. Y dice acá: es amarga la voz del día de Jehová. Mira la palabra amarga. Gritará ahí el valiente. Imagínense, ¿no? Esto, pastor, realmente es para conmovernos. Amigos, al leer esta expresión de Sofonías, que amarga es la voz del grito del día de Jehová. Hoy estamos sufriendo una amargura, y es el grito del coronavirus. Todavía no es la segunda venida de Jesús. Y ese momento como un preanuncio de lo que deberíamos hacer, de despertarnos, frente a un evento que nos preocupa a todos porque está en juego la vida personal de cada cual. Nuestras familias, nuestros hijos, que se cierran las escuelas, se cierran lugares públicos, bibliotecas,
allí incluso hasta el desorden en los abastecimientos de comercios, que gente rápidamente, muchos movidos por el pánico, a abarrotarse de toda, y uno busca lo esencial, no encuentra, hasta lo mínimo de la mascarilla, etcétera, etcétera. Con un desorden tal, amigos, y las autoridades hacen lo posible por mantener el orden, dando instrucciones. En este caso, lo que más nos importa es mirar a Dios, porque les voy a invitar a que consideremos el Salmo 127, los 2 primeros versículos. Dios quiere que se le mire a Él. Él es el Señor que lleva el control. No perdió el control, pero esto que nos sirva de un sacudón. Dice allí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los albañiles. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano ponen toda la vigilancia, toda la protección. Note, si Dios no está allí. Por demás es que tú te levantes muy de madrugada, vayas muy tarde a reposar y que durante todas las horas del día comas pan de dolores. Pues que a su amado Dios le va a dar el premio, a otro, no a ti, porque tú te esforzaste tanto, pero no creíste en el Señor. Entonces, Dios nos está invitando a todos. Ok, pónganse en acuerdo, pónganse sensatamente a buscar el rostro del Señor, porque Dios puede ser escuchado. Dios desea que este capítulo 10 de Daniel, en que se ve a un héroe, nuestro querido Daniel, muy ancianito ya, calculemos estaba en el año 536, así que menos de 90 años, el hombre estaba muy anciano. Y sin embargo, dice Gabriel, al principio de tus ruegos, tú dispusiste tu corazón para escuchar a Dios, a causa de tu voz yo he venido, porque se le dan instrucciones, escuchen a ese siervo. Dios ya sabe, identifica a sus hijos. ¿Por qué no deberemos ser parte de ese remanente, de ese grupo especial que Dios escoge? La Biblia habla de 144,000. ¿Quiénes son? No sabemos quiénes, pero tenemos que ser parte de ellos. No importa la denominación, con tal que ese individuo, ese creyente, mire a Dios y respete sus mandamientos, que crea en Jesús, que arda de pasión por entender el mensaje, que tenga discernimiento y entonces haga lo que Dios quiere que se haga. En estos días, amigos, estamos en ese plan. Gracias a Dios hay amigos que nos están llamando, se están comunicando, quieren sumarse también, van a ser más que bienvenidos. Deseamos llevar este conocimiento. Dios quiere un pueblo que se despierte. Acompáñenos ustedes en ese despertar. Amén. Aquí las palabras del ángel, yo soy Gabriel, le dice, ¿no?, que estoy delante de Dios, demuestra que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Eso lo vemos. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo, ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, nuestro príncipe, el Señor Jesús. Y dice, el Salvador habla de Gabriel en Apocalipsis diciendo que la declaró, ¿qué fue lo que declaró? Enviándolo por su ángel a Juan, su siervo, y a Juan el ángel declaró, yo soy siervo contigo, consiervo, y con tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Qué cosa más maravillosa realmente, está en el deseo de todas las gentes. Dice que Él lo escoge para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Mis queridos hermanos, ese es el asunto de esos 21 días, que Dios nos revele sus propósitos. ¿O no es así, pastor? Amigos, cuando nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, otra vez vamos a repasar el texto de Daniel 10:12. Esa palabra de salutación de Gabriel hacia Daniel, hombre muy anciano, pero que Daniel oye estas palabras que tienen que ser para nosotros también. Miremos. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Al decir entender, amigos, es porque él está buscando conocer la voluntad de Dios. No lo cuenta así Daniel 9, cuando se nos cuenta que él estaba frente al libro de Jeremías. Se aproximaba el cierre de los 70 años de cautiverio. Y estudiando Jeremías, eso cuenta Daniel capítulo 9:1, buscando entender. Dios quiere gente que se aboque a la Biblia. Leemos el texto ahí. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Un hombre estudioso de la Biblia. En ese caso, él tiene acceso al libro de Jeremías. Lo tenía consigo, lo estudiaba, para que Dios le dé entendimiento.
Eso tiene que pasar hoy, amigos, que tomemos nuestra Biblia, usaremos diferentes versiones para entender mejor a veces el original cuando haga falta hacerlo, pero que entenderlo y digo más, amigos, que tengamos tal seguridad de que entendemos las profecías para movernos como lo hacía Jesús. Según el Evangelio de Lucas, hay un texto allí en el capítulo 9 que nos cuenta de una amenaza que Herodes quería hacer contra él. Le dicen los vecinos allí, huye porque Herodes te quiere matar. Y dice Jesús, díganle a esa zorra, amigos, para que Jesús hable de esa manera, que hoy, mañana y pasado mañana yo tengo una tarea para hacer. O sea, no le tenía miedo. Es que él te quiere matar, te agarra y te va a mandar a sus policías. Yo tengo mi profecía. La profecía dice que el Cristo tiene que moverse tal y tal, tal. Amigos, eso es entender la palabra de Dios, eso es conocerla, para que no tengamos miedo, para que nos movamos seguros. La venida de Jesús se aproxima, a eso sí le debemos tener miedo. Al coronavirus no, porque Dios tiene el control, sabe Amén. Cómo solucionarlo, sabe cómo protegerte a ti, a mí también. Como dice el Salmo, caerán 1000, 10.000 a tu diestra, a ti no te va a llegar. Pero si eres consciente, como Daniel, de entender la profecía, de entender la palabra, moverte en seguridad, obedecer sus mandamientos, agradarle al Señor, entonces Dios te va a cuidar para que tú le seas instrumento, para que proclames a otro, le enseñes a otro, que el conocimiento de Dios se difunda, para que así haya entre mucha gente que entiendan, conozcan, respeten a Dios, se levante su ley, y entonces Dios hará lo que Él tiene que hacer. Sanar a la tierra. Sanar la tierra. Ya vamos a leer un texto, pero les digo, amigos, es un texto relativo. Pero les digo, amigos, hagamos como Daniel. Daniel es el prototipo de los santos de los últimos días. Así como Daniel tiene que ser el pueblo de Dios en la etapa final. Y aquí está la invitación, hay un lugar en la obra de Dios para todos los que sean llenos con el Espíritu, prácticamente el Espíritu imbuido de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una solemne tarea delante de nosotros, mis queridos hermanos. Hay una gran tarea como pueblo de Dios y ese es el trabajo. Dios nos ha bendecido con estos medios. Gracias a Dios porque estamos llegando a miles de personas. Eso quiere decir que nosotros tenemos una solemne tarea a través de los medios. Ahora, Dios está llamando a hombres, está llamando a mujeres que estén dispuestos a experimentar angustia de alma. Ahí está la palabra clave, pastor. Angustia de alma, un poquito acerca de la angustia de alma. Amigos, cuando uno vive en una experiencia personal en la que busca a Dios fervientemente, primeramente es Dios el que quiere que tengamos esa experiencia. Si uno dice, no me sale, yo no siento nada, disculpen, pero me gusta la música, me gusta muchas cosas, escucho yo, sí tengo respeto, pero yo estoy en otra onda, pero está bien, me interesa porque sé que el coronavirus y... Bueno, no importa, amigos, no nos preocupemos porque Dios sí quiere, aunque tú tal vez te estés medio flojito, Dios sí quiere. Míralo cómo lo expresa Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dios es el que se hace cargo, solamente que nos pongamos en sus manos, en su línea donde Él va a mandar su lluvia, ¿sí? Zacarías 12:10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amén. Y mirarán a mí. Entonces es cuando miramos al Señor, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces sentimos que se nos cruje el alma porque Dios actuó primero, derramando su espíritu de gracia y aún de oración. Y aún más dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Notamos que esa es la consecuencia. Cuando Dios actúa enviando su gracia, su espíritu, allí se mueve algo en el corazón. Pero ponte en esa línea para que Dios también te mire a ti. Porque si tú te alejas y tú dices, miren, sigan ustedes con su plan de ayuno, yo tengo muchas cosas, soy joven, tengo mucho para disfrutar. Lógicamente, no te pones en la línea en que Dios te quiere mandar a ti también, no vas a recibir. Pero si tú eres sensible, sensato, aunque no lo sientas, Dios será cargo de que tú lo sientas si tan solamente te dispones. Amén. Por eso el Señor quiere hoy hombres que tengan una sólida experiencia en las cosas de Dios. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cómo? Estudiando su palabra, como bien hemos dicho. Que cuando encuentren dificultades tomen firmemente de la obra, de las manos de Dios, diciendo, no fracasaremos y no nos desanimaremos. Eso es lo que Dios quiere hoy de nosotros. Y dice acá, necesitamos hombres y mujeres con los cuales Dios pueda obrar. Mis queridos hermanos, Dios no se te va a aparecer a ti. Es imposible que Dios haga eso. No puede realmente. Pero Dios nos quiere usar a nosotros, pastor. Ese es el punto. Les digo más, amigos. Dios está buscando, como hace un general, el jefe máximo, el capo máximo de un ejército, quiere ver quiénes van a ser sus mayores, sus coroneles, sus capitanes, sus tenientes, sus sargentos. Dios sabe.
Y al ver la raza humana, ve quiénes son aquellos que con su talento, su conocimiento, su genio, su entusiasmo, su entrega, etcétera, sus dones, Dios los usa. Dios sabe cómo hacerlo. En este tiempo de pánico, donde hay confusión, donde no se sabe qué, ¿a dónde vamos a ir a parar? La gente, mucha gente de la calle, pues desesperados, allí abarrotándose de sus productos para ver cómo pueden sobrevivir ante una catástrofe. En fin, hay de todo, amigos. Lo que Dios está pidiendo es, ok, yo quiero gente ordenada de mi lado, de mis discípulos, de mi ejército, donde yo pueda dar instrucciones, guiados por la Biblia, para que hagan las cosas correctas. No se entren en pánico ni ellos, que guíen correctamente, que tomen la profecía bíblica, que enseñen, que inspiren a la gente, que la gente vuelva otra vez a Dios y vuelvan en oración, en humillación, de modo que Dios pueda contestar. Les cuento, amigos, déjenme que lo ilustre Benedicto también. Si ustedes se acuerdan, aquel desastre que sufrieron aquellos rugbistas uruguayos allá en la cordillera de los Andes, cuando se estrelló el avión, la historia famosa de que se comieron allí, recuerdan, cuerpos humanos para poder sobrevivir. Tanto el libro que se publicó, Viven, los sobrevivientes de los Andes, como las películas que se hicieron alusivas, basadas en los hechos reales, muestra, amigos, un fenómeno. Había un desconcierto en los jóvenes. De los 46 que viajaron, finalmente sobrevivieron 15. Ahí tenemos fotos de ese evento, 1974, octubre, por esa fecha en que esa gente, pobrecitos que sufrieron muchísimo, jóvenes, veinteañeros, rugbistas. El asunto, amigos, es que en la historia aparece algo interesante. Había tal desconcierto, uno de ellos estaba en estado de coma, se había golpeado feo y luego despertó. Se enteró que su mamá y hermana, que viajaban también, viajaban parientes, murieron. El muchacho volvió a caer en coma. A los días se despierta. Duró más de 2 meses y medio la vivencia allí en medio del hielo. No se los podía ubicar. Pero este joven fue el que los guió, los sacó a todos. Tenaz, perseverante. Él sí o sí tenía que salir afuera y se los sacó a todos. Amigos, hoy Dios quiere lo mismo. Quiere gente que amen a Dios, que teman a Dios, que le obedezcan. Miren cómo Dios lo señala en Jeremías 5:1. No habríamos de ser ese tipo de personas. Si humanamente los hubo, ¿cuánto más en el plano espiritual? Como enseña el texto que leemos ahora. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo perdono esa ciudad. Yo voy a escuchar a ese intercesor, que yo vea que reúne la condición como yo quiero. Entonces, uno solo aunque sea, yo perdono. Con uno. Amigos, con uno solo puedes ser tú que estás al lado, tú que estás más atrás. No sabemos quién es, pero que nos unamos para que aparezca ese hombre o esa mujer que guíe con oración, con sabiduría. Aprendamos la Biblia para que le hagamos frente al coronavirus, por un lado, derrotarlo, pero mucho más preparar a un pueblo para un coronavirus peor, que es el advenimiento de la venida del Señor. Cuando Él viene, amigos, Él no viene ya para dar disculpas, Él viene ya para dar los premios correspondientes y los castigos. Viene a salvar a su pueblo, castigar a los incrédulos. Entonces, ¿cómo no habremos de prepararnos? Preparar a un pueblo. Gracias a Dios por estos medios que tenemos. Pero amigos, de ustedes depende que estos medios prosperen cuando ustedes se conectan y si nos envían mensajes, informes, bienvenidos sean, e incluso sus críticas, bienvenidas sean, para que todo lo hagamos mejor. Humanamente somos perfectibles. Dios bendice cuando se le busca, que es lo que queremos hacer nosotros y ustedes que nos acompañan. Amén. Mis queridos hermanos, estamos viendo la parte que nos corresponde a nosotros en este gran conflicto. Ya el Señor Jesús, sus ángeles están haciendo una gran parte, sus ángeles, no hemos hablado nada de los ángeles todavía. Pero mis queridos hermanos, dice, oh, cuántos que están absortos por las pequeñeces cosas de la vida, dice, podían hacer una noble obra con abnegación y sacrificio propio. Mis queridos hermanos, muchas veces la vida nos absorbe a todos prácticamente. No estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos en medio de un gran conflicto y esto es un conflicto que pronto va a terminar. No crean, como bien se dijo, pronto. Y dice acá, ellos hacen un mundo de un átomo y un átomo de un mundo. Han llegado a ser torrentes secos, es lo que no queremos nosotros. Realmente, la profecía nos dice que prácticamente somos un desierto, sequedales, porque no imparten, dice, a otros el río de agua viva. Ese es nuestro trabajo, impartir a otros ese raudal de ríos que corren prácticamente desde el mismo trono de Dios.
Ahora, pastor, vemos aquí prácticamente en medio del gran conflicto, el trabajo de los ángeles, el trabajo del Señor Jesús, el mismo trabajo del ángel Gabriel, pero ahora hablemos ahora ya entrando en el punto, el trabajo de ese gran príncipe, el príncipe victorioso, el Señor Jesús, Miguel y sus ángeles, y vemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un ejemplo que muchas veces es poco conocido, el pleito para recuperar a Moisés ahí del sepulcro. Saben, amigos, que hay quienes objetan y presentan algunas razones para decir que Miguel es un ángel creado y Jesús no es creado, son distintos. No es así. Es cierto que hay un grupo religioso que enseña que Miguel, Jesús son criaturas. Nosotros jamás vamos a sostener que Miguel sea una criatura, es un arcángel. Arcángel no es un ángel. La palabra arcángel significa jefe de ángeles. Es el Señor de los ángeles, no que es un ángel. Aunque puede vestirse como tal, como reza en el Antiguo Testamento, voy a enviar al ángel del pacto, el mensajero del pacto. Fíjense, amigos, cómo este ser, Miguel, que significa, su pronunciación es Mijael, y que significa quién como Dios, siempre aparece en relación peleando contra Satanás. Así nos lo muestra Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Allí Miguel con sus ángeles lidiando contra el enemigo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que significa quién como Dios, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Tanto, amigos, que cuando este Satanás, este demonio, fue echado del cielo, hay una voz de grito de alegría en el cielo, cuando se dice que por fin viene la autoridad de su Cristo, porque Lucifer peleó contra él en el cielo. Tanto que la pelea continúa en la tierra cuando este mismo Miguel es el que va a disputar por el cadáver de Moisés, como cuenta el libro de Judas. Y en la forma tan grosera que Satanás pudo haber actuado en ese momento. Y Miguel que le dice que Jehová te reprenda. Leemos el texto. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo, el cadáver de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Solamente que le dice que el Señor, que Jehová te reprenda. Yo no voy a discutir contigo. Para que, amigos, no nos degrademos. Pero la pregunta es, ¿el arcángel Miguel es Jesús? Pues nos lo cuenta Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, en el descenso de Jesús. Leemos aquí, versículo 15, leemos ahí, 16, 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esta escena del descenso de Cristo con voz de arcángel es la que nos describe Daniel 12:1. 1 y 2. Miremos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, esto es la segunda venida, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto habla de la resurrección. Unos para vida eterna. Esto tiene que ver con la segunda venida y la resurrección de los santos a los cuales Jesús se los lleva. Y otros que resucitan para vergüenza y confusión. ¿Quiénes son estos seres que resucitan para vergüenza? Lo cuenta el mismo Apocalipsis capítulo 1:7. Jesús se lo había prometido solemnemente en Mateo capítulo 26 contra Caifás, Anás y todo aquel Sanedrín que juzgaba a Jesús. Pero miremoslo ahora, cumplida esa profecía de que iban a resucitar, iban a verlo, para confusión de ellos. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, ellos también lo van a ver.
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y miremos el texto, amigos, también de Mateo capítulo 26, versículo 63 en adelante. Vamos a ver ese momento en que el Señor les promete. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente, te encarezco solemnemente por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Como invocaron el nombre de Dios, ya Jesús no podía callar más. ¿Qué es lo que dijo bajo juramento? Tú lo has dicho, y además te digo esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes me van a ver bajar en las nubes del cielo. Y se cumplió en Apocalipsis 1:7. Ahí entendemos por qué Miguel, cuando es el gran conflicto y la hora de libertar a su pueblo, hay resurrección, unos para vida eterna, otros van a resucitar para mal de ellos, para que vean venir al Señor y sean destruidos después. Amigos, se cumplen las profecías bíblicas. Vemos la armonía de los textos de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ese príncipe que se le apareció a Josué, ese príncipe que aparece en Daniel 8, contra el cual el cuerno pequeño lucha. Leemos el texto, vamos a mirarlo, Daniel 8:11, y le arrebata algo que le pertenece a ese príncipe, que es la continua intercesión. Allí usa la expresión continuo sacrificio, la palabra sacrificio no está en el hebreo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él, la palabra mimeno en hebreo es de, así traducen otras mejores traducciones, y de él fue quitado el continuo, le arrebataron algo que le pertenecía al príncipe, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Amigos, notemos, este gran príncipe es el que está por nosotros, es Jesús, es Cristo, el Hijo de Dios, que se le apareció a Josué en forma solemne, como un guerrero. Se apareció a Daniel, capítulo 10, Daniel quedó casi como muerto. Se aparece también en Apocalipsis, capítulo 1, a Juan. Él se quiere aparecer, amigos, era aquel manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. ¿No dijo esas palabras? Es el mismo Jesús que busca nuestra atención, nuestro corazón. Amén. Pastor, entonces vemos que aquí en el capítulo 10, el personaje que predomina, el prominente, prácticamente es el Hijo del Hombre. Eso lo vemos en Daniel capítulo 7, verso 13, o príncipe de los ejércitos. Prácticamente vemos que Él es la parte. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Él. Aquí no nos cabe duda que Miguel, que es como Dios, es nuestro gran adalid. Amén, amén. Ese es lo que queremos nosotros cimentar en todo esto. Es el gran comandante en jefe que interviene para luchar y ganar la guerra cósmica, pues en su favor. Todo esto lo vemos, pero hay algo bien importante. Cómo este gran adalid, como ese príncipe victorioso, cómo el Hijo del Hombre logró todo esto. Y vamos a Colosenses capítulo 2, verso 15. Vamos a leer, es una porción. Cómo nuestro Señor Jesucristo, ese gran adalid, logra la victoria. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando pastor dice aquí, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿a qué se está refiriendo? Cuando Jesús muere en la cruz, amigos, allí se cumple el protoevangelio de Génesis 3:15. La simiente te herirá en la cabeza, tú apenas en el calcañar. El golpe mortal que se le dio a Satanás, ahí tenemos el texto primeramente de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, tú le tocarás el calcañar. ¿Cuándo ocurrió esto, amigos? Hebreos 2:14 nos va a decir el momento exacto en que se le dio el golpe mortal a Satanás. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Muriendo Jesús, amigos, murió sin pecado, pudo demostrar el cielo que el ser humano puede cumplir la ley de Dios, como lo demostró Jesús, que era el segundo Adán. No pecó, murió, lo mataron. Tenía derecho a vivir porque no había cometido pecado. Cuando resucita, amigos, resucita con todo el poder, como cuenta Primera de Pedro capítulo 3, les invito que leamos el versículo 19, texto que ha sido controversial para algunos, pero no es difícil de entender. En el cual también,
hablando de Jesús, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra más adecuada acá para el verbo kerizo en griego es proclamó. Seguimos leyendo. Ya vamos a leer el resto del texto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que en espíritu Jesús fue y proclamó a esos espíritus encarcelados. ¿Qué es lo que les proclamó? La victoria, lo que acabamos de leer de Colosenses 2:15. Proclamó la victoria. Amigos, cuando Jesús muere y resucita, a estos espíritus les proclama, ya los venció. Despojando a los principados y potestades, los exhibe públicamente, derrotados, vencidos, porque Jesús murió y resucitó y Él no había cometido pecado. Así que Él tiene toda la potestad, nos va a decir casi al final de Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aún en Filipenses capítulo 2, versículo 12, cuando Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo, después de haberse humillado el Maestro, para que en el nombre de Jesús todo el mundo se postre de rodillas y exalten, ahí tenemos el texto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Kyrios, se dice en griego, Jehová se dice en hebreo, Señor se dice en español. Para gloria de Dios. Dios es el que sale exaltado cuando a Jesús se le llama Jehová. Pastor, entonces podemos hacer un resumen así breve para ir terminando. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho en la cruz del Calvario. Amén, amén. Y realmente esa es la promesa, esa es la victoria que tenemos nosotros. Para concluir, mis queridos hermanos, la humilde oración de Daniel abre una ventana a un mundo invisible. Es en la misma ventana que nosotros queremos abrir. Amén, amén. En la misma ventana, un mundo invisible, en el que desarrolla una gran batalla cósmica entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero en este gran tumulto del conflicto, es un conflicto encarnizado, Miguel, nuestro príncipe, está listo para ayudarnos. Qué gran mensaje, pastor. Así como Miguel, el gran príncipe de Jehová, se le presentó a Josué, y Josué asustado, tú eres de los nuestros, de los enemigos. No, yo vengo como príncipe de Jehová. Y entonces, ¿qué dice mi Señor? Ok, sácate los zapatos. Amigos, hagamos esto. Descubrámonos ante nuestro gran Salvador, humillémonos, adorémosle, sirvámosle, aprendamos de Él, escuchemos su testimonio y entonces nos dará todo el poder para pelear y vencer las fuerzas enemigas. Amén. Nuestro príncipe pastor está listo para ayudarnos. Él está a nuestro favor y finalmente se levantará para destruir a Satanás. Amén. Definitivamente. Y poner fin a esta gran guerra cósmica. Hasta que llegue ese día, cuando la muerte dé paso a la victoria. Ahí, oh sepulcro, ¿verdad? Es el rezo prácticamente. ¿Podemos aferrarnos a la seguridad que Cristo nos ha concedido por su gracia? Claro que sí. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un rey, tenemos un guerrero divino, claro que sí. Él pelea nuestras batallas por nosotros a todo nivel, pastor. Amén, a amén. todo nivel prácticamente. En lo pequeño, en lo grande, Él pelea por nosotros. Así que llevemos nuestras cargas a Él en oración. Ahí está el mensaje. 21 días de ayuno y oración, que permitamos que su soberanía y amante voluntad decida lo que es mejor para nosotros. Amén, No amén. estamos en las manos de los hombres, estamos en las manos de ¿quién? De nuestro gran comandante, nuestro gran adalid, de nuestro Señor Jesucristo. Unas palabras finales, pastor. Amigos, probemos esta experiencia. Saboreemos lo que significan 21 días buscando la comunión con el Señor. Les invitamos desde este domingo en adelante, mañana, para imitar lo que hizo Daniel, probar los poderes del cielo, para que Dios actúe por medio de sus hijos y así se proclame la verdad por todas partes. Amigos, esta es la invitación. Si quieren acompañarnos, acompáñenos, oren con nosotros, para que el mundo conozca que hay un Dios poderoso, para que no le tengamos miedo al coronavirus, tengámosle miedo a la venida del Señor, que viene después de eso, quién sabe cuándo, no sabemos, pero el Señor va a cumplir su palabra. Mis queridos hermanos, y aquí para ir terminando, cuando llegue ese día glorioso y contemplaremos a nuestro Señor Jesucristo, a ese varón vestido de lino fino, mis queridos hermanos, ¿sabe una cosa? Las cosas difíciles quizás no fueron nada, Así es. prácticamente. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. Dios estaba en control. Amén. Él puso todo esto, ¿para qué? Para que nosotros viniéramos a Él, para que nosotros
ganáramos esa corona que está destinada para aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo, gracias pastor, Amén, una gran amén. lección y una invitación muy especial para que en este tiempo de 21 días nos unamos en la verdad, porque en eso nos tenemos que unir, no en la verdad de los hombres, sino en la verdad que está únicamente en la palabra de Dios. 21 días de gran prueba para el pueblo de Dios. Bendiciones a todos. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.